Carpintero pierde su empleo al llevar a las prisas a una mujer desconocida al hospital, sin saber que ella era... ¿Alguna vez has sacrificado todo por un desconocido? ¿Has perdido lo único que te sostenía por hacer lo correcto? Pablo Moreno lo hizo, sin pensarlo dos veces, en una madrugada lluviosa de octubre que cambiaría su vida para siempre. Mientras el agua golpeaba el parabrisas de su viejo Tsuru del 98, con el motor tosiendo, como si fuera a rendirse en cualquier momento, jamás imaginó que esa mujer tirada en la banqueta, empapada en lluvia y sangre, con el vestido azul desgarrado y los zapatos de tacón a medio metro de distancia, sería quien destruiría su mundo. Y quizás también quien lo salvaría, porque a veces la vida te pone en una encrucijada donde no hay respuestas correctas, solo decisiones que te definen, que te desnudan el alma y te muestran de qué estás hecho realmente. Y Pablo Moreno estaba a punto de descubrir quién era en verdad. La lluvia caía con furia esa madrugada del 18 de octubre en la Ciudad de México. Pablo Moreno conducía su Tsuru destartalado por las calles casi vacías del centro histórico, con las manos apretando el volante gastado y los ojos cansados de un hombre que llevaba 5 años trabajando doble turno para mantener a flote un hogar que amenazaba con hundirse cada mes. 32 años tenía, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido 40. Las arrugas alrededor de sus ojos no venían de sonreír demasiado, sino de preocuparse constantemente, de calcular mentalmente si el dinero alcanzaría para la renta, para la comida, para los medicamentos de su hija Valeria, esa niña de 7 años que era su único motivo para levantarse cada mañana. Valeria, su pequeña guerrera, la niña de ojos grandes y sonrisa tímida que había nacido con asma crónica, que cada mes necesitaba inhaladores que costaban lo que Pablo ganaba en una semana completa lijando madera, cortando tablones, armando muebles en la carpintería de Muebles Ortega, esa empresa de la que todos hablaban con respeto, esa fábrica de muebles artesanales que surtía a las casas más elegantes de Polanco, de Las Lomas, de Santa Fe. Pablo trabajaba ahí desde hacía 5 años, desde que Valeria tenía 2, y su esposa Mónica los había abandonado, dejando una nota sobre la mesa de la cocina que decía simplemente: «No puedo más con esto, perdóname». Nunca más supo de ella, nunca volvió a buscarla. Eran las 5:15 de la madrugada y Pablo iba rumbo al trabajo. Su turno comenzaba a las 6 en punto y el supervisor Julián Campos era un hombre sin compasión, de esos que marcaban los minutos de retraso con placer sádico, que se deleitaban en humillar a los trabajadores frente a los demás. Pablo lo sabía bien. Había visto a 3 compañeros ser despedidos en los últimos 2 años por llegar 15 minutos tarde, por atreverse a pedir un día libre para llevar a un hijo enfermo al doctor, por cometer el crimen imperdonable de ser humanos con necesidades humanas. La visibilidad era pésima. Los limpiaparabrisas de su carro se movían frenéticamente, pero parecían solo esparcir el agua en lugar de quitarla. Pablo aminoró la velocidad al tomar la curva en República de El Salvador, cerca de donde estaba la fábrica. Faltaban 10 minutos para las 5:30. Llegaría a tiempo, siempre llegaba a tiempo, porque no podía darse el lujo de perder este trabajo, no cuando Valeria necesitaba sus medicinas, no cuando la casera ya le había advertido que era el último mes que le daba prórroga para la renta. Entonces la vio. Al principio pensó que era un bulto de ropa, quizás una bolsa de basura que alguien había tirado, pero cuando los faros de su carro iluminaron mejor la escena, el corazón se le detuvo en el pecho. Era una mujer. Estaba tirada en la banqueta bajo la lluvia, inmóvil. Llevaba un vestido azul que ahora estaba empapado y manchado de algo oscuro que Pablo reconoció inmediatamente. Sangre. Había sangre en su cabeza, en sus brazos desnudos, sangre que la lluvia diluía pero no borraba. Pablo frenó el carro de golpe. El Tsuru derrapó un poco sobre el pavimento mojado antes de detenerse. Su mente se aceleró. Miró el reloj del tablero. 5:25. Si se detenía, si se involucraba, llegaría tarde. Julián Campos no aceptaría excusas. Ninguna excusa era suficiente para ese hombre. Pero había una mujer tirada en la calle. Sangrando bajo la lluvia, Pablo cerró los ojos por un segundo. Pensó en Valeria durmiendo en casa, al cuidado de doña Lupita, la vecina de 60 años, que le hacía el favor de quedarse con la niña en las madrugadas
a cambio de que Pablo le arreglara las cosas que se rompían en su departamento. Pensó en los inhaladores que necesitaría comprar en 3 días más. Pensó en la renta que vencía en 2 semanas. Luego abrió los ojos, apagó el motor y bajó del carro corriendo bajo la lluvia. La mujer estaba inconsciente. Pablo se arrodilló a su lado, empapándose completamente, y le buscó el pulso en el cuello con manos temblorosas. Estaba viva, pero su pulso era débil, irregular. Tenía una herida fea en la sien derecha, de donde brotaba sangre que se mezclaba con el agua de lluvia. Sus labios estaban pálidos, casi azules. Llevaba ropa cara. Eso era evidente incluso bajo el agua y la suciedad. El vestido era de una tela elegante. Las joyas en sus orejas brillaban incluso en la oscuridad. Y a un par de metros estaba tirado un bolso de diseñador que Pablo reconoció porque una vez había visto uno similar en un aparador mientras caminaba con Valeria por la zona rosa. Esta mujer no pertenecía a este barrio. Esta mujer no debería estar tirada en la calle como basura. Pablo miró alrededor buscando ayuda, pero la calle estaba desierta. La lluvia había ahuyentado a cualquier transeúnte madrugador. No había tiempo para esperar una ambulancia. No había tiempo para nada. La mujer se estaba muriendo ahí frente a él, y cada segundo contaba. Sin pensarlo más, Pablo la levantó en brazos. Era más liviana de lo que esperaba. O quizás la adrenalina le daba fuerzas que no sabía que tenía. La llevó hasta su carro, abrió la puerta trasera con dificultad mientras la sostenía y la recostó en el asiento con la mayor delicadeza posible. Ella no reaccionó, no abrió los ojos, no emitió sonido alguno. Pablo le acomodó la cabeza para que la herida no sangrara tanto y corrió a recoger el bolso y los zapatos de tacón antes de subirse al carro. Arrancó el motor con manos temblorosas. El hospital más cercano era el Hospital General. A 15 minutos de ahí si conducía rápido, a 10 si se saltaba algunos saltos y arriesgaba una multa que no podría pagar. Pablo pisó el acelerador a fondo. El Tsuru protestó con un gemido metálico, pero obedeció, lanzándose por las calles mojadas mientras la lluvia arreciaba con furia renovada. Conducía mirando alternativamente el camino y el espejo retrovisor, donde podía ver a la mujer inconsciente en el asiento trasero. Por favor que no se muera, pensaba una y otra vez. Por favor, Dios, que no se muera en mi carro, que no sea demasiado tarde. No sabía quién era ella, ni qué le había pasado. Pero en ese momento solo importaba una cosa, salvarle la vida. Llegó al Hospital General en 9 minutos, saltándose 3 semáforos en rojo y casi chocando con un camión de basura que salía de una calle lateral. Frenó derrapando frente a la entrada de emergencias, tocó el claxon desesperadamente y bajó del carro gritando, «¡Ayuda! ¡Necesito ayuda aquí!». Las puertas automáticas se abrieron y 2 enfermeras salieron corriendo. Seguidas por un médico joven con bata verde, Pablo abrió la puerta trasera del Tsuru y levantó a la mujer en brazos nuevamente. Ella seguía inconsciente, su cabeza colgando hacia atrás, su pelo negro empapado cayendo como una cortina oscura. El corazón de Pablo latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. «¡Aquí!», gritó el médico, señalando una camilla que otra enfermera acababa de sacar. Pablo corrió hacia ella, sus zapatos resbalando en el piso mojado del hospital, y depositó a la mujer con cuidado extremo sobre la camilla blanca. Inmediatamente, el equipo médico se activó como una máquina bien aceitada, revisando signos vitales, colocando vías intravenosas, gritando términos médicos que Pablo no entendía, pero que sonaban urgentes, desesperados. «¿Qué pasó?», le preguntó una enfermera mayor mientras empujaban la camilla hacia el interior del hospital. Pablo corrió a su lado empapado, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho, con las manos manchadas de sangre que no era suya. «No lo sé, la encontré tirada en la calle, estaba sangrando yo solo la traje». La enfermera lo miró con una mezcla de sospecha y compasión, como si no supiera si verlo como un héroe o como un sospechoso. «¿Es familiar suyo?» «No, no la conozco. Solo la encontré y Espere en la sala de espera. El doctor saldrá a hablar con usted cuando tengamos más información». Y así, sin más ceremonias, empujaron la camilla a través de unas puertas dobles que decían «Personal autorizado únicamente», y Pablo se quedó ahí parado, en medio del pasillo del hospital, goteando agua por todo el piso pulido, temblando de frío y de adrenalina,
viendo cómo las puertas se cerraban detrás de la camilla y dejándolo solo con el silencio ensordecedor de su decisión. Solo entonces miró su reloj. Eran las 5:53 de la madrugada, llegaba tarde al trabajo, muy tarde, y Julián Campos no perdonaba, nunca perdonaba. Pablo se sentó en una de las sillas plásticas naranjas de la sala de espera. Con su ropa empapada pegándose incómodamente a su piel, había otras 3 personas ahí. Una mujer mayor que lloraba en silencio, con un rosario entre las manos. Un hombre con una venda ensangrentada en la mano que miraba al vacío. Y un niño pequeño dormido en los brazos de lo que parecía ser su padre. La televisión en la esquina mostraba un noticiero matutino, pero el volumen estaba tan bajo que era imposible escuchar lo que decían. Pablo podía ver imágenes de accidentes, de políticos dando discursos, de la vida normal continuando mientras él estaba atrapado en este momento surreal. Sacó su celular del bolsillo, estaba mojado, pero aún funcionaba. La pantalla parpadeando con gotas de agua que corrían por el vidrio, tenía 3 llamadas perdidas, de Julián Campos, su supervisor. Pablo cerró los ojos por un momento, preparándose mentalmente, y luego marcó el número de la carpintería con dedos temblorosos. Contestaron al segundo timbrazo. Era Julián, y su voz era puro hielo, puro veneno concentrado. Moreno, son las 6:07. Tu turno empezó hace 7 minutos. Pablo tragó saliva, sintiendo cómo su garganta se cerraba. Lo sé, señor Campos, lo siento mucho, pero tuve una emergencia. Encontré a una persona herida en la calle y tuve que llevarla al hospital. Está muy grave, y no me interesan tus excusas. Moreno, la voz de Julián cortó como un cuchillo. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa historia? ¿Cuántas veces alguien tiene una emergencia justo cuando debe llegar a trabajar? ¿Cuántas veces un empleado cree que su vida personal es más importante que su responsabilidad laboral? Señor, le juro que es verdad. Estoy en el Hospital General ahora mismo. Puedo mandarle una foto de donde estoy. Hay una mujer que estaba tirada en la calle sangrando y yo no podía simplemente... Silencio. La palabra fue como un latigazo, como una bofetada verbal. Escúchame bien, Moreno, porque solo voy a decir esto una vez. Llevo 5 años dirigiendo esta carpintería y he aprendido una cosa sobre los tipos como tú. Siempre tienen una excusa. Siempre hay un familiar enfermo. Siempre hay un accidente. Siempre hay algo más importante que cumplir con tu trabajo, con tu responsabilidad, con tu compromiso. Señor Campos, por favor, solo déjeme explicar, solo déjeme llegar y... No hay nada que explicar. Abandonaste tu puesto sin autorización. Elegiste no venir a trabajar. Las consecuencias son simples y claras. Estás despedido, terminado, fuera. El mundo de Pablo se detuvo. Su corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué? Despedido, Moreno, terminado. No vuelvas a la carpintería. No quiero verte por ahí. Tu liquidación te la enviaremos por depósito bancario en los próximos días. Fin de la conversación. Espere, señor Campos. Por favor, tengo una hija. Necesito este trabajo. Solo déjeme llegar y explicarle todo en persona. Salvé la vida de una persona. No podía dejarla morir en la calle como si fuera basura. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan pesado que Pablo podía sentirlo aplastándolo. Luego, la voz de Julián Campos sonó aún más fría, más cruel. Qué noble de tu parte, Moreno, qué heroico, qué conmovedor. Ojalá esa gratitud que sientes, ese orgullo de haber hecho lo correcto, te pague la renta. Ojalá tu conciencia tranquila alimente a tu hija. Adiós. Y colgó. Pablo se quedó mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto extraño que nunca antes hubiera visto, como si fuera una bomba que acababa de explotar en su cara. Despedido. Había sido despedido. Después de 5 años trabajando duro, llegando siempre temprano incluso cuando estaba enfermo, haciendo horas extras sin cobrarlas, sacrificando tiempo con Valeria para cumplir con plazos imposibles. Después de todo eso, lo habían despedido por salvar la vida de alguien. Sintió algo caliente y húmedo en sus mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. Se limpió las lágrimas con rabia, con vergüenza. Sintiéndose patético, no podía llorar aquí, no frente a estas personas, pero las lágrimas seguían viniendo, mezclándose con el agua de lluvia que todavía goteaba de su cabello, corriendo por su rostro como pequeños ríos de desesperación. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo le iba a pagar a doña Lupita por cuidar a Valeria?
cómo iba a comprar los medicamentos que su hija necesitaba en 3 días, cómo iba a pagar la renta que vencía en 2 semanas, cómo iba a alimentarla, cómo iba a mirarla a los ojos y decirle que papá había perdido el trabajo porque decidió ayudar a una desconocida. Pasaron 2 horas, 2 horas eternas en las que Pablo se hundió cada vez más en la desesperación, en las que repasó mentalmente una y otra vez lo que acababa de pasar, cuestionándose si había tomado la decisión correcta. Había salvado a una desconocida, pero había destruido su propia vida en el proceso. ¿Valía la pena? ¿Realmente valía la pena sacrificar el bienestar de su hija por una mujer que ni siquiera conocía? Las preguntas lo atormentaban, girando en su cabeza como un torbellino imparable. Finalmente, el médico joven de la bata verde salió por las puertas dobles. Tenía ojeras profundas y se veía exhausto, como si hubiera estado luchando contra la muerte misma. Buscó con la mirada en la sala de espera y sus ojos se posaron en Pablo, que se levantó inmediatamente con las piernas temblorosas. «¿Usted es quien trajo a la paciente de la calle?», preguntó el médico acercándose. Pablo asintió, incapaz de hablar, con la garganta cerrada por la emoción. El médico se acercó más y le puso una mano en el hombro, un gesto simple pero cargado de significado. La salvó. Llegó justo a tiempo. 5 minutos más, tal vez 10, y no habríamos podido hacer nada. Tenía un traumatismo craneal severo. Perdió mucha sangre. Su presión estaba por el suelo, pero está estable ahora. Está en cuidados intensivos, pero va a vivir, gracias a usted. Pablo sintió que las rodillas se le aflojaban, que todo su cuerpo se rendía. Se apoyó en la pared para no caerse. ¿Va a vivir, me está seguro? Sí, todavía es crítica. Tenemos que monitorearla de cerca las próximas 48 horas. Pero el pronóstico es bueno. Gracias a usted, esta mujer tiene una segunda oportunidad. El médico lo miró con respeto genuino, con admiración. No sé qué pasó ahí afuera, si fue un asalto o un accidente o qué, pero usted le salvó la vida a esa mujer. Es un héroe, señor, un verdadero héroe. Un héroe, Pablo casi se ríe ante la ironía. Un héroe desempleado con una hija enferma y 0 pesos en el banco. Un héroe que acababa de sacrificar todo por una desconocida. ¡Qué ironía tan cruel y retorcida! ¿Se encuentra bien?, preguntó el médico, notando la expresión de dolor en el rostro de Pablo, la manera en que sus manos temblaban. Sí, yo. Solo necesito saber, ¿ella va a estar bien, completamente bien, sin daño cerebral ni nada de eso? Es muy pronto para asegurarlo con certeza absoluta, pero el pronóstico es muy bueno. No vemos signos de daño cerebral permanente. Conoce a sus familiares. Necesitamos contactar a alguien urgentemente. Pablo negó con la cabeza. No la conozco. Solo la encontré tirada en la calle y la traje. Tiene un bolso. Quizás ahí haya identificación o números de contacto. Le entregó el bolso al médico, quien lo tomó con cuidado. Era un bolso caro, de cuero genuino, con una marca que Pablo no reconocía, pero que obviamente costaba más de lo que él ganaba en un mes. Gracias. Nosotros nos encargaremos de revisar y contactar a su familia. Quiere dejar sus datos personales, por si ella quiere agradecerle cuando despierte. Su nombre, un número de teléfono donde podamos contactarlo. Pablo dudó. ¿Para qué? ¿Qué le diría a esa mujer cuando despertara? Hola, salvé tu vida y me costó mi trabajo y la estabilidad de mi hija. ¿Podrías darme dinero como compensación? No podía hacer eso. No podía convertir un acto de humanidad en una transacción comercial, en una negociación. Eso arruinaría todo el significado de lo que había hecho. No es necesario, dijo finalmente, con voz ronca. Solo me alegra que esté bien. Eso es suficiente para mí. El médico lo miró con una mezcla de sorpresa y profunda admiración. Es usted una persona muy especial, señor. No hay muchas como usted en este mundo. Créame, trabajo en este hospital desde hace 10 años y he visto lo peor de la humanidad. Ver a alguien como usted restaura mi fe. Pablo no se sintió como una persona especial cuando salió del hospital bajo la llovizna fría de la mañana. No se sintió como un héroe cuando subió a su Tsuru y vio las manchas de sangre en el asiento trasero, oscuras contra la tela gris. No se sintió noble cuando condujo de regreso a su departamento en la colonia Doctores, ese edificio de 3 pisos con paredes descascaradas, tuberías que goteaban y un olor perpetuo a humedad. Se sintió como un tonto, como un idiota ingenuo que había elegido hacer lo correcto y ahora pagaría el precio más alto, como alguien que había fallado a su hija por ayudar a una desconocida.
Llegó a casa a las 9 de la mañana. Doña Lupita estaba dando el desayuno a Valeria cuando Pablo entró por la puerta, empapado y exhausto. Su hija corrió a abrazarlo con una sonrisa enorme que le partió el corazón. «Papi, llegaste temprano, normalmente no regresas hasta la tarde». Pablo la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello suave que olía a shampoo de manzanilla barato. «Sí, mi amor, llegué temprano hoy». Doña Lupita lo miró con sus ojos sabios de mujer que ha vivido mucho, que ha visto todo tipo de tragedias humanas. «¿Pasó algo, Pablo? ¿Te ves terrible?» Él negó con la cabeza, forzando una sonrisa que no sentía. «No, todo bien, gracias por cuidarla, doña Lupita. Le pagaré en cuanto pueda». La mujer mayor no le creyó. Eso era obvio en su mirada penetrante, pero no insistió. Conocía a Pablo lo suficiente para saber que hablaría cuando estuviera listo. Se despidió de Valeria con un beso en la frente y salió del departamento discretamente, dejándolos solos. «Papi, ¿por qué estás mojado?», preguntó Valeria, tocando la ropa húmeda de su padre con curiosidad. «¿Llovió mucho?» «Me agarró la lluvia, princesa, voy a cambiarme». «Sí, tú termina tu desayuno y luego hacemos algo divertido juntos». Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir cómo iba a decirle que su vida acababa de cambiar drásticamente. «¿De verdad? No tienes que trabajar hoy». Pablo sintió que se le rompía el corazón otra vez. «No, hoy no tengo que trabajar. Hoy es solo para ti y para mí». Se metió en el baño y se miró al espejo. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en las últimas 4 horas. Tenía ojeras profundas como cuevas, el cabello revuelto y mojado, manchas de sangre en la camisa que había intentado lavar con agua de lluvia, pero que seguían ahí, tercas, recordándole lo que había hecho y lo que había perdido. Se quitó la ropa mojada y se metió en la regadera. El agua caliente se había acabado hacía meses, cuando el boiler se descompuso, y Pablo nunca tuvo dinero para arreglarlo. Así que el agua helada que caía sobre su piel era otro castigo más, otra confirmación de su pobreza. Se quedó ahí parado, temblando violentamente, dejando que el agua arrastrara la sangre seca, el cansancio, el miedo, las lágrimas que seguían viniendo sin permiso. Pero el agua no podía arrastrar la realidad. Estaba sin trabajo y no tenía idea de cómo iba a sobrevivir. No tenía ahorros porque todo lo que ganaba iba a gastos inmediatos. No tenía familia que pudiera ayudarlo porque sus padres habían muerto años atrás y era hijo único. No tenía nada excepto una hija que dependía completamente de él y la certeza de que había hecho lo correcto, aunque lo correcto lo estuviera destruyendo. Los siguientes días fueron una pesadilla de proporciones épicas. Pablo intentó conseguir trabajo en todas las carpinterías que conocía, en todas las mueblerías de la zona, en todos los talleres de construcción, pero la crisis económica había golpeado duro al sector y nadie estaba contratando. Algunos le decían que dejara su número y lo llamarían si surgía algo, pero Pablo podía ver en sus ojos que era solo una manera educada de decir no. Otros ni siquiera se molestaban en responder después de que mencionaba que había sido despedido de Muebles Ortega. Julián Campos tenía contactos por toda la industria y aparentemente había hecho correr la voz de que Pablo Moreno era un empleado problemático e irresponsable que abandonaba su trabajo sin previo aviso. La liquidación que le depositaron fue una bofetada final. 1.500 pesos después de 5 años de trabajo duro y dedicación. Con eso apenas le alcanzó para pagar la mitad de la renta atrasada y comprar los medicamentos de Valeria que necesitaba urgentemente. La comida se convirtió en un lujo inalcanzable. Pablo empezó a saltarse comidas para que Valeria pudiera comer, diciéndole mentiras piadosas como que ya había comido en casa de doña Lupita o que no tenía hambre, inventando excusas elaboradas mientras su estómago rugía de hambre y sus manos temblaban por la debilidad. Valeria no era tonta. A pesar de sus 7 años, notaba que algo andaba muy mal. Notaba que su papá ya no sonreía, que sus ojos estaban siempre tristes y vidriosos, que se despertaba en las noches y lo encontraba sentado en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. «Papi, ¿estás enfermo?», le preguntó una noche mientras él la arropaba, con esa voz pequeña y preocupada que ningún niño debería tener. «No, princesa, solo estoy cansado, nada más. Es por mi culpa, porque necesito las medicinas, porque cuestan mucho dinero y tú tienes que trabajar mucho».
El corazón de Pablo se rompió en 1000 pedazos diminutos. Se arrodilló junto a la cama de su hija y tomó sus pequeñas manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Escúchame bien, mi amor, y nunca, jamás olvides esto. Tú no tienes la culpa de nada. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Todo lo que hago es por ti. Cada decisión que tomo, cada sacrificio que hago, tú eres mi razón para levantarme cada mañana. ¿Me entiendes? Nada de esto es tu culpa. Valeria lo abrazó con fuerza, enterrando su carita en el pecho de Pablo. Te quiero, papi. Eres el mejor papá del mundo entero. Yo también te quiero, mi amor, más que a nada en el universo entero. Pablo la abrazó hasta que ella se durmió, y luego se quedó ahí sentado en el piso junto a su cama, velando su sueño, prometiéndose que encontraría una manera de salir de esto, que no dejaría que su hija sufriera por su decisión. Esa noche, después de que Valeria se durmió profundamente, Pablo se sentó en la mesa de la cocina y contó el dinero que le quedaba con dedos temblorosos. 240 pesos. Eso era todo lo que quedaba entre él y la indigencia absoluta. 240 pesos entre mantener un techo sobre sus cabezas y dormir en la calle. Pensó en la mujer del vestido azul. Se preguntó si habría despertado ya, si habría preguntado quién la salvó, si habría agradecido al médico sin saber que el verdadero responsable de su vida estaba ahora hundiéndose en la pobreza absoluta, vendiendo sus últimas pertenencias en el mercado de pulgas solo para poder comer. Sintió una punzada de resentimiento, tan afilada y repentina, que lo asustó hasta el alma. No era culpa de ella, se recordó firmemente. Ella no le había pedido que la salvara. Ella ni siquiera sabía que él existía. Él había tomado esa decisión completamente solo, sin que nadie lo forzara, pero aún así, el resentimiento estaba ahí, creciendo como una mala hierba venenosa en su corazón. Mientras tanto, en el Hospital General, en una habitación privada del tercer piso, con vista a la ciudad gris, Sara Ortega abrió los ojos por primera vez en 5 días. No sabía dónde estaba, no sabía qué día era, no sabía cómo había llegado ahí. Lo último que recordaba era salir de una reunión de emergencia en las oficinas de Muebles Ortega a las 11 de la noche. Su empresa, la compañía que había heredado de su padre y que había multiplicado por 3 en los últimos 8 años, trabajando 18 horas diarias, recordaba caminar hacia su auto bajo la lluvia que comenzaba a caer, apresurar el paso porque había olvidado el paraguas en la oficina. Recordaba escuchar pasos detrás de ella, pasos que se acercaban demasiado rápido. Recordaba voltearse y ver. ¿Qué había visto? La imagen era borrosa, fragmentada como un espejo roto. Un hombre con pasamontañas negro, otro detrás de él, manos agarrándola con fuerza brutal, ella luchando, gritando con toda la fuerza de sus pulmones, pateando, un golpe en la cabeza que había explotado en estrellas brillantes, dolor punzante, oscuridad absoluta y luego nada, un vacío negro y aterrador hasta este momento. Intentó sentarse, pero el dolor la atravesó como un rayo candente. Gimió, y una enfermera apareció inmediatamente a su lado, con cara de alivio. «Señora Ortega, por favor no se mueva. Ha estado inconsciente 5 días, tuvo un traumatismo craneal severo, necesita quedarse completamente quieta». ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Su voz sonaba ronca, extraña, como si perteneciera a otra persona. «Está en el Hospital General, la atacaron, señora. Alguien la encontró tirada en la calle y la trajo aquí. Le salvó la vida. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, usted no estaría hablando conmigo ahora». Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién me salvó? La enfermera negó con la cabeza, con expresión de frustración. «No lo sabemos. Fue un hombre. Eso es todo lo que sabemos. No dejó su nombre, no dejó información de contacto, nada. Simplemente la trajo corriendo, esperó a que estuviera estable y se fue sin decir quién era. El doctor tiene su bolso en la caja de seguridad». Sara procesó esta información lentamente, con la cabeza palpitando de dolor. Un extraño la había salvado y no había dejado su nombre. ¿Por qué? En su experiencia como empresaria exitosa, en su mundo de negocios despiadados, las personas siempre querían algo a cambio de sus buenas acciones. Siempre había un precio, siempre había una agenda oculta, siempre había un ángulo. Los siguientes días fueron un torbellino confuso de actividad. Su asistente personal, Mariana, llegó cargada con teléfonos, computadoras portátiles,
documentos urgentes que necesitaban su firma. La policía vino a tomarle declaración, haciéndole preguntas que no podía responder porque no recordaba detalles claros. Los médicos hicieron pruebas tras pruebas, escáneres cerebrales, análisis de sangre, evaluaciones neurológicas, y Sara, acostada en esa cama de hospital con un vendaje en la cabeza y el cuerpo adolorido por los moretones, solo podía pensar en una cosa obsesivamente: ¿quién la había salvado y por qué no había querido que ella lo supiera? Cuando finalmente le dieron de alta 2 semanas después, Sara regresó a su penthouse en Polanco con una sola misión clara en mente. Iba a encontrar a ese hombre, iba a agradecerle personalmente, y de alguna manera, aunque no sabía cómo todavía, iba a cambiarle la vida así como él había salvado la suya. Era lo mínimo que podía hacer. Le tomó 3 días llenos de frustración conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. Tuvo que usar contactos, hacer llamadas a funcionarios que le debían favores, prácticamente amenazar con demandar. Otro día más, rastrear el auto que aparecía en las imágenes granuladas, un Nissan Tsuru blanco del año 98, con una calcomanía de verificación vencida, una abolladura notable en la puerta del copiloto y placas que apenas se podían leer en la grabación borrosa. Con las placas, fue relativamente fácil conseguir el nombre del dueño a través de su investigador privado, Pablo Antonio Moreno Salazar. 32 años, domicilio registrado en la colonia Doctores. Sara se quedó mirando la foto de la licencia de conducir de Pablo que su investigador le había conseguido. Era un hombre de rostro honesto y cansado, con ojos que parecían haber visto demasiado sufrimiento, pero que mantenían una calidez innegable, una bondad que se podía ver incluso en una fotografía borrosa de identificación oficial. No parecía alguien que esperara una recompensa o que tuviera una agenda oculta. No parecía alguien que actuara por interés calculado. «Investiga todo sobre él», le ordenó a su investigador privado, un ex policía llamado Héctor, que trabajaba para ella desde hacía 5 años. «Quiero saber absolutamente todo: dónde trabaja, cuál es su situación familiar, su situación financiera, sus antecedentes, todo lo que puedas encontrar, y lo quiero para ayer». 3 días después, tenía el informe completo en sus manos, un folder grueso lleno de documentos e información, y mientras lo leía, sentada en su oficina elegante con vistas panorámicas de toda la ciudad brillante, Sara sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Pablo Moreno había trabajado en Muebles Ortega, su propia empresa, durante 5 años completos. Era uno de los mejores carpinteros según todos los registros de desempeño. Nunca había tenido una sola queja de calidad, nunca faltaba al trabajo. Era conocido por su ética laboral impecable, hasta el día 18 de octubre, cuando no se presentó a su turno matutino y fue despedido inmediatamente por su supervisor directo, un tal Julián Campos. El 18 de octubre, el día exacto en que la habían atacado, el día en que Pablo la había encontrado y la había llevado al hospital, sacrificando su trabajo en el proceso. Pablo la había salvado, y por eso había perdido su empleo. Su trabajo en la empresa que ella misma dirigía había sido despedido de su propia compañía por hacer lo correcto, por salvarle la vida a la dueña de esa empresa. Sin saber quién era ella, Sara sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies. Siguió leyendo el informe con manos temblorosas, y cada línea era peor que la anterior, cada detalle más desgarrador. Pablo tenía una hija de 7 años llamada Valeria, con asma crónica severa, que requería medicamentos costosos. Era padre soltero desde que su esposa los había abandonado 5 años atrás. Había agotado completamente sus ahorros mínimos. Estaba 3 meses atrasado en la renta, y la casera amenazaba con desalojarlo. No había conseguido otro trabajo, a pesar de buscar desesperadamente. Según el informe del investigador, había empeñado su televisión, su herramienta de trabajo heredada de su padre, todo lo que tenía algún valor mínimo, solo para poder alimentar a su hija y comprar sus medicinas. Y ella, Sara Ortega, la mujer cuya vida había salvado sacrificándolo todo, la dueña multimillonaria de la empresa que lo había despedido injustamente, no había sabido absolutamente nada de esto. Había seguido con su vida privilegiada de reuniones elegantes y cenas de negocios, mientras el hombre que la salvó se hundía cada vez más en la miseria absoluta, por una decisión que había tomado en un segundo de humanidad pura.
Sara cerró el informe con manos temblorosas. Sintió náuseas subiendo por su garganta. Sintió vergüenza aplastante por no haberse dado cuenta antes, por no haber investigado más rápido. Sintió una rabia ardiente contra sí misma por haber sido tan ciega. Contra Julián Campos por ser tan cruel y despiadado. Contra el sistema entero que permitía que cosas así pasaran cada día. Pero más que nada, sintió una determinación férrea e inquebrantable de arreglar esto. De alguna manera, costara lo que costara, iba a compensar a Pablo Moreno por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido. Iba a demostrarle que todavía existía justicia en este mundo injusto. Iba a mostrarle que su sacrificio no había sido en vano. Lo que no sabía era que en el proceso descubriría algo mucho peor, algo que cambiaría absolutamente todo y pondría su propia vida en peligro otra vez. Sara llamó inmediatamente a Mariana a su oficina. Su asistente apareció en menos de 2 minutos, con su tablet siempre lista y esa eficiencia impecable que la caracterizaba. «Necesito que hagas algo para mí con absoluta discreción», dijo Sara sin preámbulos. «Investiga todos los registros de empleados despedidos en los últimos 3 años en todas nuestras instalaciones. Quiero saber quién los despidió, por qué razones y qué pasó después con esos empleados. Enfócate especialmente en los despidos autorizados por Julián Campos». Mariana la miró con sorpresa apenas disimulada. «¿Campos, el supervisor de la planta principal? Puedo preguntar por qué. Tengo una sospecha, y si estoy en lo correcto tenemos un problema grave en nuestras manos, muy grave». 2 días después, Mariana volvió con información que confirmaba las peores sospechas de Sara. En los últimos 3 años, Julián Campos había despedido a 27 empleados. 27. Y cuando Sara revisó los casos individualmente, encontró un patrón aterrador. Muchos de esos empleados eran los mejores en sus áreas. Con evaluaciones excelentes y récords impecables, algunos habían ganado premios internos, otros habían diseñado piezas que habían ganado reconocimiento en ferias de diseño y todos habían sido despedidos por razones cuestionables. Llegar 15 minutos tarde una vez, pedir un día personal para una emergencia familiar, cometer errores menores que normalmente merecerían solo una advertencia. Sara cavó más profundo, revisando registros financieros que normalmente nunca miraba porque confiaba en su equipo, y lo que encontró la dejó helada hasta los huesos. Había discrepancias, materiales que se ordenaban pero nunca llegaban a producción, horas extras aprobadas para trabajadores que juraban no haberlas trabajado, bonos distribuidos a nombres que no existían en la nómina oficial. Alguien estaba robando de la empresa, y todas las pistas llevaban a Julián Campos. Contrató a un contador forense, un especialista en detectar fraude corporativo. Le tomó 3 semanas de trabajo exhaustivo, pero finalmente tuvo la evidencia completa. Julián Campos había robado más de 2 millones de pesos en los últimos 4 años a través de un esquema complejo de facturación falsa, nómina fantasma y materiales desviados. Pero había algo más en el informe del contador, algo que hizo que la sangre de Sara se congelara. 2 días antes del ataque contra ella, Sara había programado una auditoría sorpresa de todas las plantas de producción, una auditoría que habría descubierto inevitablemente el fraude de Campos. La conclusión era aterradora en su simplicidad. Julián Campos había ordenado su muerte para evitar ser descubierto. Sara llamó inmediatamente a la policía con toda la evidencia. El detective a cargo del caso original contra sus atacantes, un hombre llamado Ramírez, que había estado frustrado por la falta de pistas, prácticamente corrió a su oficina cuando escuchó lo que tenía. «Esto cambia todo», dijo el detective después de revisar los documentos durante 1 hora. «Con esta información podemos obtener una orden para revisar sus cuentas bancarias, sus comunicaciones, si ordenó el ataque. Vamos a encontrar la evidencia». Y la encontraron en menos de 1 semana. Tenían todo: mensajes de texto a números desechables, transferencias bancarias a cuentas sospechosas, incluso grabaciones de llamadas telefónicas donde Campos discutía los detalles del ataque con los hombres que había contratado. Era culpable, absolutamente, inequívocamente culpable, pero lo más revelador fue el registro telefónico del día 18 de octubre, a las 6:07 de la mañana, justo después de despedir a Pablo Moreno. Julián Campos había hecho una llamada de 32 minutos a uno de sus cómplices. Los investigadores recuperaron la grabación.
En ella, Campos se reía. Se reía mientras describía cómo había despedido a un idiota, que había salvado a Sara, cómo ese tonto había arruinado su propia vida por una desconocida. Ese tipo me hizo un favor, decía Campos en la grabación. Si esa mujer hubiera muerto como se suponía, problema resuelto. Pero como sobrevivió, necesitábamos que nadie conectara los puntos. Despedir al tipo que la salvó elimina un testigo potencial y además envía un mensaje. No se metan en cosas que no les importan. Sara escuchó esa grabación 3 veces, cada vez sintiendo que la rabia y el dolor se intensificaban. Campos no solo había intentado matarla, no solo había robado de su empresa durante años, sino que había despedido a Pablo deliberadamente como parte de su plan de encubrimiento. Había destruido la vida de un hombre inocente, con frialdad calculada. Julián Campos fue arrestado una semana después en su casa de Coyoacán, una casa demasiado elegante para alguien con su salario oficial. Gritó su inocencia, amenazó con abogados caros, pero la evidencia era abrumadora. Los 2 hombres que había contratado para atacar a Sara también fueron arrestados. Todo el esquema criminal se derrumbó como un castillo de naipes. Sara debería haberse sentido victoriosa. Había hecho justicia, había desenmascarado a un criminal, pero todo lo que sentía era un vacío terrible, porque sabía que mientras ella celebraba esta victoria, Pablo Moreno estaba en algún lugar de la ciudad luchando por sobrevivir, sin saber que la mujer que había salvado finalmente conocía la verdad. Era hora de encontrarlo, era hora de hacer las cosas bien. Pablo llevaba 2 meses sin trabajo, cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Era una mañana fría de diciembre, y estaba en el parque con Valeria, empujándola en los columpios porque era una actividad gratis, y su hija necesitaba desesperadamente salir del departamento claustrofóbico donde pasaban la mayor parte del tiempo. Pablo había perdido peso, se veía demacrado con ojeras permanentes y las manos temblorosas por la desnutrición que escondía de su hija. El teléfono vibró en su bolsillo, número desconocido. Pablo casi lo ignora porque últimamente solo recibía llamadas de cobradores y de la casera, amenazando con desalojarlo, pero algo lo hizo contestar. Bueno, señor Pablo Moreno, era una voz de mujer profesional, educada, con un acento que hablaba de buena educación y dinero. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Mariana Solís. Soy asistente ejecutiva de la señora Sara Ortega. Ella desea reunirse con usted lo antes posible. ¿Estaría disponible esta tarde? Pablo sintió que el corazón se le detenía, que todo su cuerpo se congelaba. Sara Ortega, la dueña de Muebles Ortega, la empresa de donde lo habían despedido tan cruelmente. ¿Por qué querría reunirse con él? ¿Para humillarlo más? ¿Para asegurarse de que nunca volviera a trabajar en la industria? Sayoste, no entiendo. ¿Por qué la señora Ortega quiere verme? Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si Mariana estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. La señora Ortega prefiere hablar con usted personalmente sobre el motivo, pero puedo asegurarle que es muy importante y que definitivamente vale la pena que acuda a esta reunión. Estaría disponible esta tarde a las 3. Ella puede enviar un auto a recogerlo. Pablo miró a Valeria columpiándose, riendo con esa risa pura que solo los niños tienen, ajena a la crisis que los rodeaba. Miró su ropa gastada, sus zapatos con agujeros en las suelas. No tenía nada que perder. Ya había perdido todo. Está bien, ¿a dónde debo ir? El auto lo recogerá en su domicilio a las 3 en punto. Lo llevará a las oficinas centrales de Muebles Ortega en Santa Fe. ¿Le parece bien, señor Moreno? Sí, ahí estaré. Después de colgar, Pablo se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto mágico que hubiera aparecido de otra dimensión. Sara Ortega quería verlo. La mujer más poderosa en su mundo laboral quería reunirse con él. No podía ser nada bueno. Probablemente quería asegurarse personalmente de que entendiera que estaba en una lista negra, que nunca volvería a trabajar en carpintería, pero una pequeña parte de él, una parte que se negaba a morir a pesar de todo el sufrimiento, susurraba: ¿y si es algo diferente? ¿Y si hay esperanza? A las 3 en punto, un Mercedes-Benz negro impoluto se detuvo frente al edificio deteriorado donde vivía Pablo. El contraste era tan marcado, tan obsceno, que varios vecinos salieron a sus ventanas para ver qué pasaba. Pablo se había puesto su única camisa decente, la que guardaba para entrevistas de trabajo,
y se había peinado con el cuidado de alguien que va a una reunión crucial. Doña Lupita se había ofrecido a cuidar a Valeria sin cobrarle nada, sabiendo que Pablo no tenía cómo pagarle, pero queriendo ayudar de todas formas. El chofer, un hombre de unos 50 años con traje impecable, le abrió la puerta trasera sin decir palabra. Pablo subió sintiendo que entraba en otro universo completamente diferente. Un mundo de cuero suave y aire acondicionado perfecto, de música clásica sonando bajito en el estéreo. Se sentó en el borde del asiento, rígido, incómodo, con las manos sudorosas que limpiaba nerviosamente en sus pantalones. El viaje hasta Santa Fe tomó 40 minutos en el tráfico pesado de la tarde. Pablo miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente, de las calles grises y llenas de baches de su colonia pobre a las avenidas amplias y limpias de la zona rica, de los edificios descascarados a los rascacielos de cristal que reflejaban el sol de diciembre como monumentos al éxito y al dinero. El edificio de Muebles Ortega era uno de esos rascacielos impresionantes, una torre de 20 pisos con fachada de vidrio y acero que gritaba poder y riqueza. Pablo había trabajado 5 años para esta empresa, pero nunca había estado en las oficinas centrales. Los carpinteros trabajaban en la fábrica, en un polígono industrial lejos de ahí, donde el olor a barniz y acerrín era constante, donde las manos siempre terminaban con astillas y callos, donde nadie usaba trajes de diseñador ni zapatos italianos. Mariana Solís lo esperaba en el lobby impresionante, una mujer elegante de unos 35 años, con un traje sastre azul marino que probablemente costaba más que todo lo que Pablo había ganado en un mes cuando tenía trabajo. Tenía una sonrisa profesional pero genuina, y sus ojos mostraban algo que Pablo no esperaba: compasión. «Señor Moreno, un placer conocerlo finalmente. Por favor, sígame». Lo guió hacia los elevadores de acero pulido y presionó el botón del piso 20. Pablo vio su reflejo en las puertas brillantes del elevador y casi no se reconoció. Se veía pequeño, fuera de lugar, como un niño perdido disfrazado en la ropa de un adulto. Las ojeras eran más pronunciadas de lo que pensaba. Su piel tenía un tono enfermizo. Su ropa, aunque limpia, estaba obviamente vieja y gastada. «¿Puedo preguntarle de qué se trata esto?», preguntó mientras subían, su voz sonando más débil de lo que quería. Mariana lo miró con esa misma compasión desconcertante. «La señora Ortega se lo explicará todo, señor Moreno. Solo puedo decirle que ella ha estado buscándolo intensamente desde hace semanas y que, bueno, creo que va a sorprenderse mucho con lo que tiene que decirle». Las puertas se abrieron directamente a una oficina enorme y espectacular, con ventanales del piso al techo que daban a toda la ciudad. Era impresionante, casi abrumador. Pablo nunca había visto tanto espacio dedicado a una sola persona. Había un escritorio de caoba maciza que Pablo reconoció inmediatamente como de las piezas más caras que producían en la fábrica, el tipo de madera con la que él había trabajado tantas veces, pulida hasta brillar como un espejo perfecto. Había cuadros caros en las paredes, plantas tropicales en las esquinas, una sala de estar con sofás de cuero italiano que probablemente costaban más que un año de renta de su departamento, y de pie junto a la ventana, mirando la ciudad extendida a sus pies, estaba ella. Sara Ortega se dio la vuelta cuando escuchó sus pasos. Pablo la reconoció inmediatamente, instantáneamente, aunque ahora lucía completamente diferente a aquella mujer ensangrentada y mojada que había cargado bajo la lluvia hace 2 meses. Llevaba un vestido gris elegante que hablaba de dinero viejo y gusto refinado, el cabello perfectamente recogido en un moño profesional, maquillaje discreto pero impecable, pero había algo en sus ojos, en la forma intensa en que lo miraba, que hizo que Pablo supiera con absoluta certeza quién era. «Usted», dijo Pablo sin poder evitarlo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Usted es la mujer del 18 de octubre, la mujer de la calle». Sara asintió lentamente, con lágrimas brillando ya en sus ojos. «Y usted es el hombre que me salvó la vida». Se quedaron mirándose en silencio por un momento que pareció durar una eternidad. Pablo no sabía qué decir, qué hacer, qué sentir. Todas las preguntas que había reprimido durante 2 meses interminables subieron a su garganta de golpe, amenazando con asfixiarlo. ¿Por qué no había buscado agradecerle antes? Sabía ella que lo habían despedido. Sabía que era su empleado.
¿Sabía que su vida se había derrumbado completamente por salvarla? Sara pareció leer sus pensamientos, ver todas las preguntas no formuladas en sus ojos. «Mariana, déjanos solos, por favor». La asistente salió discretamente, cerrando la puerta maciza tras de sí con un clic suave. Sara señaló los sofás de cuero. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar». Pablo se sentó en el borde del sofá, rígido, incapaz de relajarse. Sara se sentó frente a él, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas, con una intensidad en su mirada que era casi física. «Señor Moreno, Pablo. ¿Puedo llamarlo Pablo?» Él asintió sin confiar en su voz para formar palabras coherentes. «Pablo, he pasado las últimas 4 semanas averiguando absolutamente todo sobre usted. Sé que lo despidieron el mismo día que me salvó. Sé que tiene una hija de 7 años con problemas de salud. Sé que ha estado luchando por sobrevivir, vendiendo todo lo que tiene. Mientras yo seguía con mi vida sin saber nada de esto». Su voz se quebró ligeramente, mostrando emoción genuina. «No puedo expresar cuánto lo siento, cuánto me duele saber que usted sacrificó todo por mí, y yo ni siquiera sabía su nombre hasta hace 3 semanas». Pablo sintió algo caliente detrás de sus ojos. No iba a llorar, no frente a esta mujer poderosa y rica. No iba a mostrar más debilidad de la que ya había mostrado simplemente por estar aquí, en su ropa gastada, con su desesperación visible. «¿Por qué me buscó?», preguntó, y su voz sonó más dura, más amarga de lo que pretendía. «Para darme dinero, para sentirse mejor consigo misma, para poder dormir tranquila sabiendo que pagó su deuda conmigo». Sara retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. «No, bueno, sí quiero ayudarlo. Desesperadamente quiero ayudarlo. Pero no es solo eso, Pablo. Usted me salvó la vida cuando pudo haberme ignorado fácilmente. Sacrificó su trabajo, su estabilidad económica, el bienestar de su hija, todo por una desconocida. ¿Sabe cuán raro es eso? ¿Sabe cuán extraordinario es encontrar a alguien así en este mundo cínico y egoísta?» «No me siento extraordinario», dijo Pablo amargamente, con toda la frustración y el dolor de 2 meses saliendo de golpe. «Me siento como un idiota que tomó una decisión estúpida y ahora está pagando el precio. Me siento como alguien que falló a su propia hija por ayudar a una desconocida que resultó ser millonaria y ni siquiera se molestó en buscarme hasta semanas después». «Tiene razón», dijo Sara, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, perfectamente maquilladas. «Tiene toda la razón en estar enojado conmigo. Debía haber actuado más rápido. Debía haber investigado inmediatamente. Pero estaba en el hospital. Estaba asustada. Estaba tratando de entender qué había pasado. Y para cuando finalmente tuve la claridad mental para buscar a quien me salvó, ya habían pasado semanas. Eso no es excusa. Lo sé, pero es la verdad». Pablo se levantó bruscamente, incapaz de quedarse sentado, caminando hacia la ventana para no tener que mirarla a los ojos. Desde esa altura imposible, la ciudad parecía un juguete perfecto, con sus coches diminutos y sus personas como hormigas insignificantes. ¿Cuántas de esas personas estaban luchando como él? ¿Cuántas estaban a un cheque de distancia de perderlo todo? ¿Sabe lo que es ver a su hija enferma y no tener dinero para sus medicinas? Su voz temblaba de emoción contenida. ¿Sabe lo que es saltarse comidas, pasar días sin comer nada sólido, para que ella pueda tener algo en su plato, fingir que no tiene hambre, mentirle diciendo que ya comió, mientras su estómago se come a sí mismo y sus manos tiemblan por la debilidad? Sara se levantó también, acercándose lentamente, con cuidado. «No lo sé, y nunca voy a pretender entender completamente por lo que ha pasado. Sería una ofensa pretender que lo entiendo, pero quiero ayudar. Pablo, por favor, déjeme ayudar». «¿Cómo?». Pablo se dio la vuelta para mirarla, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas sin permiso. «¿Cómo va a ayudar?». «Dándome dinero. Eso va a borrar los últimos 2 meses. Va a borrar las noches en que Valeria lloraba porque no podía respirar bien y yo no tenía dinero para llevarla a urgencias. Va a borrar la humillación de empeñar las herramientas de carpintería que heredé de mi padre muerto solo para poder comprar comida. Va a borrar todo ese sufrimiento». Sara también tenía lágrimas en los ojos ahora, corriendo libremente por su rostro. «No puedo borrar eso. Daría cualquier cosa por poder hacerlo, pero no puedo. Pero puedo darle algo mejor que dinero, Pablo. Puedo darle justicia».
Pablo la miró sin entender. Confundido, Sara respiró profundo, armándose de valor. Julián Campos, el hombre que lo despidió, no actuó solo por crueldad aleatoria. Actuó porque estaba involucrado directamente en el ataque contra mí. Él ordenó que me mataran. El mundo de Pablo se detuvo completamente. Su corazón dejó de latir por un segundo eterno. ¿Qué está diciendo? Julián Campos ha estado robando de la empresa durante años. Millones de pesos. Yo estaba a punto de descubrirlo con una auditoría sorpresa, así que contrató a 2 hombres para que me atacaran esa noche del 18 de octubre. Se suponía que debía morir, Pablo. Si usted no me hubiera encontrado a tiempo, si no hubiera actuado tan rápido y tan valientemente, yo estaría muerta, y Campos se habría salido con la suya completamente. Sara se acercó más, mirándolo directamente a los ojos. Y cuando usted me salvó cuando no llegó a su turno porque estaba salvándome la vida, él lo despidió deliberadamente como parte de su plan de encubrimiento. Lo despidió para eliminar un posible testigo y para enviar un mensaje a otros empleados de que no se metieran en cosas que no les importaban. Lo usó como ejemplo. Destruyó su vida con frialdad calculada. Pablo se sentó pesadamente en el sofá, procesando esta información que era demasiado grande, demasiado terrible para comprenderla completamente. ¿Me está diciendo que me despidieron como parte de un plan criminal? ¿Que todo esto fue intencional? Sí, tengo todas las pruebas. Grabaciones telefónicas, transferencias bancarias, testimonios. La policía lo arrestó hace 3 días. Él y los 2 hombres que contrató para atacarme están en prisión preventiva esperando juicio. Y Pablo, Sara se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Un gesto que cruzaba todas las barreras de clase social. Necesito su ayuda. Su testimonio sería crucial para el caso. El hecho de que lo despidió específicamente ese día, justo después de salvarme, muestra su patrón de encubrimiento. Muestra su desprecio por la vida humana y la decencia básica. Pablo miró sus manos entrelazadas con las de ella. Las de Sara eran suaves, cuidadas, con uñas perfectamente arregladas. Las suyas estaban callosas, agrietadas, con cicatrices de años de trabajo con madera, 2 mundos completamente diferentes, unidos por una circunstancia imposible. ¿Y después qué?, preguntó Pablo con voz ronca. Después de que testifique, después de que Campos vaya a prisión, ¿qué pasa conmigo? Vuelvo a mi departamento sin renta pagada. Sigo buscando trabajo que nadie me da porque estoy en lista negra. No. Sara apretó sus manos con más fuerza. Hay más, mucho más. Investigué todos los registros de la empresa de los últimos 5 años, Pablo. Usted era uno de nuestros mejores carpinteros. Posiblemente el mejor. Sus piezas ganaron premios en ferias internacionales. Fueron exhibidas en galerías de diseño y nunca recibió reconocimiento por ello, porque Campos se llevaba todo el crédito. Se llevaba los bonos que debían ser para usted, robaba su trabajo y su mérito. Pablo sintió que algo se quebraba dentro de él. Había sospechado algo así durante años. Había visto cómo Campos presentaba piezas que él había diseñado como propias, pero nunca había tenido pruebas, nunca había tenido el poder para hacer nada al respecto. ¿Por qué haría eso? Porque es un hombre pequeño y mediocre, que necesitaba sentirse grande pisoteando a otros. Porque tenía poder y lo usó para destruir en lugar de construir. Y yo, como dueña de esta empresa, fui tan ciega, tan enfocada en números y ganancias y expansión, que no vi lo que pasaba bajo mis narices. No vi cómo trataba a mis empleados, cómo robaba su trabajo, cómo destruía vidas. Esa es mi culpa, mi responsabilidad, y voy a enmendarlo. ¿Cómo? Sara se levantó caminando hacia su escritorio y regresando con una carpeta gruesa. Primero, quiero reinstalarlo inmediatamente con salario retroactivo completo por los 2 meses que perdió, más una compensación generosa por daños y sufrimiento. Segundo, quiero promoverlo a maestro carpintero principal con un salario 3 veces mayor al que tenía antes, porque eso es lo que merece alguien con su talento. Tercero, voy a crear un fondo educativo garantizado para Valeria que cubrirá toda su educación hasta la universidad, y un seguro médico completo y de primera clase para ambos que cubrirá absolutamente todos sus gastos de salud, sin copagos ni limitaciones. Pablo la miraba como si hablara un idioma completamente extranjero. No podía ser real. Nada de esto podía ser real. No puede hacer eso. Puedo y lo haré. Es lo mínimo.
lo absolutamente mínimo que puedo hacer por el hombre que me salvó la vida. ¿Por qué? Pablo casi gritó la pregunta, levantándose bruscamente. ¿Por qué haría todo eso por mí? No me conoce. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Sara lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento. Ahí está el problema, Pablo. No cualquier persona lo habría hecho. De hecho, muy pocas personas lo habrían hecho. Mi investigador me mostró las grabaciones de seguridad de esa noche. ¿Sabe cuántas personas pasaron junto a mí antes de que usted llegara? Ocho personas diferentes me vieron tirada en esa calle, sangrando, muriendo, y siguieron caminando. Algunas incluso cruzaron la calle para evitarme, para no tener que involucrarse. Pero usted se detuvo. Sacrificó todo por una desconocida que bien podría haber sido una indigente o una adicta. No sabía quién era yo. No sabía que era la dueña de su empresa. No esperaba recompensa. Simplemente hizo lo correcto porque es lo correcto. Y eso, en el mundo en el que vivimos, no es normal. Es extraordinario. Es heroico. No quiero su caridad, dijo Pablo tercamente, aferrándose a lo único que le quedaba. Su orgullo, su dignidad. No quiero que me regale cosas por lástima. No es caridad, es justicia. Es reconocimiento por su trabajo. Es compensación por lo que mi empresa le hizo a través de un empleado corrupto. Sara se acercó más. Déjeme preguntarle algo, Pablo. Si la situación fuera al revés, si usted tuviera el poder de ayudar a alguien que sufrió injustamente, ¿no lo haría? ¿No sentiría la responsabilidad moral de hacerlo? Pablo cerró los ojos. Sabía que tenía razón. Si él pudiera ayudar a alguien en su situación, lo haría sin dudarlo. Pero aceptar ayuda era mucho más difícil que darla. No quiero regalos, dijo finalmente, abriendo los ojos. Acepto el trabajo si es real. Si realmente lo merezco y no es solo una posición inventada para hacerme sentir mejor, acepto el salario justo si corresponde a mi trabajo real. Pero no quiero compensaciones extras. No quiero fondos especiales. Quiero ganarme lo que recibo con mi propio esfuerzo. Sara sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación, una sonrisa genuina de respeto. ¿Y el seguro médico para Valeria? Eso viene automáticamente con el puesto de maestro carpintero principal. Todos los maestros carpinteros tienen ese beneficio para sus familias. No es especial para usted. Es política de empresa. Pablo dudó pensando en su hija, en sus pulmones frágiles, en todas las noches de terror escuchándola luchar por respirar. Eso lo aceptaría, por Valeria. Bien. Sara extendió la mano. Trato entonces. Pablo miró su mano por un largo momento. Era la mano de alguien que nunca había trabajado con madera, que nunca se había enterrado una astilla o sangrado por un descuido con la sierra. Pero había algo en sus ojos, una sinceridad que no podía fingirse, una determinación de hacer lo correcto que reconocía, porque él mismo la sentía. Estrechó su mano. Trato. Sara no soltó su mano de inmediato. Pablo, hay algo más que necesito decirle, algo muy importante. ¿Qué? Cuando estaba inconsciente en el hospital, cuando mi vida literalmente pendía de un hilo entre vivir y morir, tuve sueños. Fragmentos de memorias que no sé si fueron reales o imaginados, y en todos ellos había una voz, un hombre que me hablaba aunque yo no podía responder, que me decía que resistiera, que siguiera luchando. No recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo el sentimiento. Alguien se preocupaba por mí. Un desconocido se preocupaba si vivía o moría. Lágrimas rodaban por sus mejillas otra vez. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había hecho sentir así? Desde que alguien me había visto como una persona y no como una cuenta bancaria o una conexión útil o una oportunidad de negocios. Pablo sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y doloroso al mismo tiempo. Yo no recuerdo haberle hablado. Estaba tan enfocado en conducir rápido, en llegar al hospital, pero lo hizo. O quizás mi mente creó esa voz porque necesitaba algo a que aferrarme, de cualquier manera. Esa presencia, saber que alguien me había cuidado sin esperar nada a cambio, me cambió, Pablo. Me hizo ver cuán vacía había sido mi vida, cuán enfocada en cosas equivocadas. Tenía todo el dinero del mundo, pero ninguna conexión real, ningún propósito más allá de ganar más dinero y expandir el negocio. Usted me devolvió algo más que la vida física ese día. Me devolvió la humanidad. Me mostró que todavía existen personas buenas en este mundo cruel. Y por eso, más que por salvarme físicamente,
Le estaré eternamente agradecida. Esta vez fue Pablo quien sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Se las limpió rápidamente, con vergüenza. No soy especial, solo hice lo que mi padre me enseñó a hacer, ayudar cuando puedas, ser amable aunque cueste, tratar a todos con dignidad. Eso es exactamente lo que te hace especial. Y Pablo, Sara respiró profundo. Quiero pedirte algo más allá del trabajo. Quiero crear una fundación, una organización que ayude a personas que, como tú, pierden sus trabajos o sufren consecuencias negativas por hacer lo correcto. Personas que son castigadas por su humanidad y su valentía. Quiero llamarla Fundación Segunda Oportunidad. Y quiero que tú seas parte de la junta directiva desde el principio. Pablo se sentó otra vez, abrumado completamente. Sara, yo no sé nada de juntas directivas o fundaciones o cómo funcionan esas cosas. Soy carpintero, trabajo con mis manos, no sé nada de... Exactamente por eso te necesito. Sara se sentó junto a él. No quiero a otro millonario que piensa que sabe lo que es mejor para los pobres sin haber vivido nunca esa realidad. Quiero a alguien real, alguien que ha estado en esas trincheras, que ha sentido ese dolor. Tú sabes lo que realmente necesita la gente porque lo has vivido, tu perspectiva, tu experiencia. Eso es invaluable. Es más valioso que todo mi dinero. Necesito pensarlo, dijo Pablo honestamente. Todo esto es demasiado rápido. Hace una hora estaba en un parque sin dinero para comprar comida, pensando en cómo iba a sobrevivir la próxima semana. Y ahora estás ofreciéndome un trabajo, un salario, ayuda para mi hija, una posición en una fundación. Es abrumador. Lo entiendo completamente. Tómate el tiempo que necesites. Pero Pablo, tu primer día de trabajo puede ser el próximo lunes si quieres. Te daré esta semana para que arregles tus asuntos, para que le expliques a Valeria que las cosas van a cambiar para mejor. Y Mariana te dará un adelanto sustancial de tu primer sueldo hoy mismo, para que puedas ponerse al día con la renta, comprar comida, medicinas, lo que necesites urgentemente. No tienes que... Por favor. Sara tomó su mano otra vez. Déjame hacer esto, no como caridad, sino como lo que debería haber recibido hace 2 meses si las cosas hubieran sido justas desde el principio. Déjame corregir aunque sea un poco el daño que se te hizo. Pablo miró sus ojos, vio la sinceridad absoluta y finalmente asintió. Está bien, acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me trates como tratarías a cualquier otro empleado, sin privilegios especiales, sin tratamiento preferencial. Si cometo un error, señálalo. Si mi trabajo no es suficientemente bueno, dímelo. Quiero ganarme mi lugar, con mi trabajo, no con mi historia. Sara sonrió. Trato, aunque algo me dice que tu trabajo va a superar cualquier expectativa que pueda tener. Cuando Pablo salió del edificio una hora después, con un cheque en el bolsillo que representaba más dinero del que había visto junto en toda su vida, se sentía como si hubiera estado en un sueño surrealista. El mismo Mercedes lo llevó de regreso a su colonia, y esta vez no se sintió tan fuera de lugar en el asiento trasero. Se sentía esperanzado. Por primera vez en 2 meses interminables y dolorosos, sentía que quizás, solo quizás, todo estaría bien. Valeria lo esperaba en la puerta del departamento con doña Lupita en cuanto lo vio. Corrió hacia él gritando, «Papi, papi, ¿cómo te fue?». Pablo la levantó en el aire haciéndola girar mientras ella reía, con esa risa pura que era la mejor música que había escuchado nunca. «¿Adivina qué? Princesa». «¿Qué, papi?». «Papá consiguió trabajo, un trabajo muy, muy bueno. ¿Y sabes qué significa eso?». «¿Qué?». «Significa que vamos a estar bien. Significa que ya no tienes que preocuparte por nada. Significa que voy a poder comprarte esos zapatos nuevos que necesitas urgentemente para la escuela, y que vamos a poder ir a cenar pizza el viernes como hacíamos antes, y que vas a tener todas tus medicinas siempre que las necesites. ¿Te gustaría eso?». Valeria lo abrazó tan fuerte que casi lo estranguló. «Te quiero mucho, papi. Eres el mejor papá del mundo entero y del universo completo». Pablo enterró su rostro en el cabello de su hija, dejando que las lágrimas fluyeran libremente esta vez. Eran lágrimas de alivio abrumador, de gratitud profunda, de agotamiento por todo lo que habían pasado, y doña Lupita, esa mujer sabia, que había visto tanto en sus 60 años de vida dura, simplemente sonrió con los ojos húmedos y entró discretamente a su departamento, dándoles privacidad para este momento precioso. Esa noche,
Después de que Valeria se durmió con una sonrisa en el rostro y sin esa arruga de preocupación que había desarrollado en las últimas semanas, Pablo se sentó en la mesa de la cocina y miró el cheque. Era suficiente para pagar toda la renta atrasada con intereses, comprar medicinas para 4 meses, llenar el refrigerador completamente, reemplazar la ropa que Valeria había superado hace meses, y aún sobrar. No era una fortuna que cambiaría su clase social, pero era dignidad, era estabilidad, era esperanza. Pensó en Sara Ortega, en cómo fácilmente podría haberlo ignorado. Podría haber mandado un cheque anónimo y lavarse las manos del asunto sin involucrarse personalmente, pero no lo había hecho. Lo había buscado, lo había escuchado realmente, lo había tratado con dignidad y respeto, a pesar del abismo de clase social entre ellos. Pablo no sabía aún que su historia apenas comenzaba de verdad. No sabía que en las próximas semanas y meses, conforme el caso legal contra Julián Campos se desarrollara públicamente, descubriría cosas sobre Sara que lo harían entender por qué ella valoraba tanto su gesto de humanidad. No sabía que una amistad profunda e improbable nacería entre una empresaria millonaria y un carpintero pobre, una amistad construida no sobre el dinero o el estatus social, sino sobre algo mucho más valioso y permanente: el respeto mutuo, la humanidad compartida y el reconocimiento de que todos, sin importar nuestra clase, buscamos las mismas cosas fundamentales: dignidad, propósito, conexión. El lunes por la mañana, Pablo se presentó en la fábrica de muebles Ortega, vestido con ropa nueva pero modesta, con su caja de herramientas que había recuperado de la casa de empeño, y con su dignidad completamente intacta. Los otros carpinteros lo miraban con una mezcla compleja de curiosidad, envidia y respeto. Todos habían oído la historia de cómo había salvado a la jefa, de cómo había sido despedido injustamente por el corrupto de Campos, y ahora volvía como maestro carpintero principal, el nuevo supervisor, un hombre mayor y respetado llamado Rodrigo, que había trabajado en la empresa durante 30 años, lo recibió con un apretón de manos firme y sincero. «Bienvenido de vuelta, Moreno. Oí lo que pasó, lo que te hicieron, estuvo mal, muy mal, pero las cosas van a ser diferentes ahora. La señora Ortega está limpiando toda la casa, si sabes a lo que me refiero. Está sacando toda la corrupción, toda la podredumbre. Va a ser una empresa diferente de ahora en adelante». Pablo asintió, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Lo sabía. Sara le había explicado que Julián Campos no había sido el único problema sistémico. Había toda una red pequeña de corrupción que había descubierto en su investigación. Supervisores que robaban materiales valiosos, que falsificaban registros de horas trabajadas, que hacían la vida imposible a los trabajadores honestos y trabajadores. Todo eso estaba siendo desmantelado metódicamente. Su primer día de vuelta fue extraño y familiar al mismo tiempo. Caminar por los pasillos conocidos de la carpintería, oler el aserrín fresco mezclado con barniz, sentir la textura única de la madera bajo sus dedos callosos, era como volver a casa, después de un exilio forzado y doloroso, pero también era diferente. Ahora tenía una oficina pequeña, pero propia, un espacio donde podía diseñar piezas nuevas, donde podía enseñar técnicas a los carpinteros más jóvenes, donde tenía autonomía real, tenía responsabilidad, sí, pero también respeto genuino. A media mañana, Sara Ortega apareció inesperadamente en la fábrica. Era inusual verla ahí, en su traje elegante de diseñador y sus tacones altos de marca, caminando con cuidado entre el polvo de madera y las máquinas ruidosas. Todos los trabajadores se enderezaron inmediatamente, tratando de verse ocupados y productivos, pero Sara no venía a inspeccionar trabajo, venía a hablar, a conectar. Se paró en el centro del taller principal y pidió la atención de todos. Los carpinteros, pintores, lijadores, barnizadores, todos dejaron sus herramientas y se reunieron alrededor de ella en un círculo irregular, curiosos y un poco nerviosos. «Buenos días a todos», comenzó Sara, su voz clara y firme resonando en el espacio grande. «Muchos de ustedes no me conocen personalmente. Soy Sara Ortega, dueña de esta empresa que mi padre fundó hace 35 años con sus propias manos. He venido hoy porque necesito pedirles disculpas públicamente a todos ustedes». Un murmullo de sorpresa absoluta recorrió el grupo. ¿La jefa millonaria pidiendo disculpas a los trabajadores? Eso era inaudito, a nunca visto.
He estado ciega durante demasiado tiempo, continuó Sara sin inmutarse. He estado tan enfocada obsesivamente en los números, en las ganancias trimestrales, en expandir el negocio internacionalmente, que no vi lo que pasaba aquí, en el verdadero corazón de la empresa. No vi cómo algunos supervisores corruptos los trataban mal, cómo les robaban el crédito por su trabajo excepcional, cómo les negaban beneficios justos que merecían. Eso termina hoy, ahora mismo, para siempre. Hizo una pausa dramática, mirando alrededor del círculo de rostros sorprendidos y esperanzados. Este hombre de aquí, señaló a Pablo, que sintió que todo su cuerpo se sonrojaba de vergüenza por la atención. Me salvó la vida hace 2 meses, y por hacer eso, por ser un buen ser humano en un momento crítico, fue despedido cruelmente. Eso me abrió los ojos de la manera más dolorosa a todo lo que estaba mal en esta empresa, a todo lo que yo había permitido que sucediera por mi ceguera y mi negligencia, así que voy a hacer cambios grandes y permanentes. Los trabajadores se miraban entre sí, sin poder creer lo que escuchaban. Primero, vamos a implementar un nuevo sistema justo de bonos basado en el mérito real y el trabajo de calidad, no en favoritismo político. Segundo, vamos a tener un buzón completamente anónimo para quejas y sugerencias que yo personalmente revisaré cada semana. Tercero, vamos a tener auditorías regulares e independientes para asegurar que todos sean tratados con la justicia y el respeto que merecen como seres humanos. Y cuarto, cualquiera que abuse de su posición de poder será despedido inmediatamente sin excepciones, sin importar cuánto tiempo lleve en la empresa o qué conexiones tenga. Los trabajadores intercambiaban miradas incrédulas. Esto era revolucionario. Las jefas simplemente no hacían esto en el mundo real. Sé perfectamente que las palabras son baratas y fáciles, dijo Sara con honestidad brutal. Los hechos concretos son lo que realmente cuenta, así que obsérvenme en los próximos meses. Júzguenme por mis acciones, no por mis promesas. Denme la oportunidad de demostrarles que esta empresa puede ser diferente, puede ser mejor, puede ser un lugar donde se valora la dignidad humana tanto como la ganancia. Y si fallo, si no cumplo estas promesas, quiero que me lo digan directamente. Esta es su empresa tanto como mía. Sin ustedes, sin su talento excepcional y su trabajo duro diario, no existiría Muebles Ortega. Son ustedes quienes crean el valor real. Terminó su discurso y por un momento largo hubo un silencio absoluto y pesado. Luego, desde el fondo, alguien comenzó a aplaudir lentamente. Otros se unieron gradualmente, y pronto todo el taller completo estaba aplaudiendo con fuerza. Algunos con lágrimas en los ojos porque finalmente, después de años de ser tratados como piezas reemplazables en una máquina, alguien con poder real los veía como seres humanos completos y valiosos. Sara se acercó a Pablo mientras los demás volvían gradualmente al trabajo, aún murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. ¿Cómo estuvo mi discurso?, le preguntó en voz baja, y Pablo pudo ver que estaba genuinamente nerviosa, vulnerable. Estuvo bien, muy bien, fue honesto y directo. Estaba aterrada, nunca había dado un discurso así, nunca me había expuesto de esa manera. Pablo sonrió genuinamente por primera vez en meses. Se notó un poco la nerviosismo, pero fue honesto, real, y eso es exactamente lo que importa. La gente puede sentir cuando alguien es genuino versus cuando solo está actuando. Sara lo miró con gratitud profunda. Gracias por darme esta oportunidad, Pablo, de aprender, de crecer, de ser una mejor líder y una mejor persona. Gracias a ti por dármela a mí, por ver mi valor cuando nadie más lo hacía. Se quedaron ahí parados por un momento. Dos personas de mundos completamente diferentes, unidos por una circunstancia extraordinaria e improbable, y en ese momento Pablo supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta aquella madrugada lluviosa del 18 de octubre. No solo había salvado una vida física, había salvado su propia alma, su propia capacidad de creer en que hacer lo correcto eventualmente importa, incluso cuando el camino es largo y doloroso. Las semanas siguientes fueron intensas y complicadas. El caso legal contra Julián Campos fue a juicio público, y Pablo tuvo que testificar en una sala de tribunal intimidante. Fue extremadamente difícil estar en esa sala fría, ver la cara llena de odio puro de su antiguo supervisor, mientras Pablo contaba su versión honesta de los hechos bajo juramento, pero lo hizo,
porque era lo correcto, porque otras personas merecían justicia también. Campos fue declarado culpable de malversación de fondos corporativos, conspiración para cometer asesinato, fraude sistemático y abuso de autoridad. Fue sentenciado a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los otros supervisores corruptos también fueron despedidos, y algunos enfrentaron cargos criminales menores. El mensaje era claro: la era de la impunidad había terminado en Muebles Ortega. Valeria mejoró dramáticamente con su nuevo tratamiento médico de alta calidad. El especialista pediátrico que el seguro excelente cubría completamente la puso en un régimen innovador de medicamentos que controlaba su asma mucho mejor que los inhaladores genéricos baratos que Pablo había estado comprando con desesperación. Ver a su hija correr y jugar sin quedarse sin aliento constantemente, sin ese silbido aterrador en su pecho, sin despertarse en pánico en medio de la noche, fue el regalo más grande y precioso que Pablo podría haber pedido al universo. Sara y Pablo desarrollaron una amistad genuina e inusual que sorprendió a ambos. Ella comenzó a visitar la fábrica regularmente, no solo como jefa distante, sino como alguien genuinamente interesada en aprender sobre el oficio ancestral. Pablo le enseñó pacientemente a trabajar la madera desde cero, a sentir la veta única de cada pieza, a entender cómo cada tipo de árbol tiene su propia personalidad distintiva, sus propios secretos. Sara era terrible al principio. Cortaba mal las medidas, lijaba de manera completamente desigual, se llenaba las manos de astillas dolorosas, pero se reía sinceramente de sus errores torpes y seguía intentando con determinación. Un día, 3 meses después de su reencuentro transformador, Sara llegó con una propuesta completamente inesperada. Estaban en el taller, era tarde y todos los demás trabajadores ya se habían ido a sus casas. Pablo estaba terminando meticulosamente una pieza especial, una cuna de roble bellamente tallada que estaba haciendo como regalo para la hija de Rodrigo, que estaba esperando su primer bebé. «Es hermosa, realmente hermosa», dijo Sara, tocando la madera pulida con reverencia genuina, pasando los dedos por las tallas intrincadas. «Gracias. El roble siempre ha sido mi madera favorita desde que era niño. Es fuerte y duradero, pero tiene calidez natural, tiene alma». Sara asintió pensativamente. Luego respiró profundo, como preparándose para algo importante. «Pablo, quiero hacer algo significativo y necesito tu opinión completamente honesta antes de proceder». «Claro, dime lo que sea. Quiero crear una fundación benéfica, una fundación que ayude específicamente a personas que, como tú, pierden sus trabajos o sufren consecuencias negativas por hacer lo correcto en situaciones difíciles. De personas que son castigadas cruelmente por su humanidad básica y su valentía moral. Quiero llamarla Fundación Segunda Oportunidad». Pablo dejó de lijar y la miró con atención completa. «Eso es una idea maravillosa y necesaria. ¿Lo es de verdad? ¿No es demasiado idealista o ingenua? El mundo desesperadamente necesita más idealismo, no menos. Necesita más gente que crea que las cosas pueden ser mejores». Sara sonrió con alivio visible. «Hay más. Quiero que tú seas parte integral de la junta directiva desde el principio. Quiero tu perspectiva invaluable, tu experiencia vivida. Tú sabes exactamente lo que es estar del otro lado de la ecuación, lo que es luchar contra un sistema injusto. Yo tengo el dinero y los contactos corporativos útiles, pero tú tienes algo infinitamente más valioso. Entiendes profundamente lo que realmente necesita la gente común». Pablo se sentó en su banco de trabajo gastado, completamente abrumado por la magnitud de lo que proponía. «Sara, yo no sé absolutamente nada de juntas directivas o fundaciones benéficas o cómo funcionan legalmente. Soy carpintero. Trabajo con mis manos, no con papeles y estrategias. Exactamente por eso te necesito desesperadamente. No quiero a otro millonario desconectado que piensa arrogantemente que sabe lo que es mejor para los pobres sin haber vivido nunca esa realidad brutal. Quiero a alguien auténticamente real, alguien que ha estado en esas trincheras oscuras, que ha sentido ese dolor en carne propia. Por favor, al menos piénsalo seriamente». Pablo lo pensó profundamente esa noche, mientras Valeria dormía pacíficamente en su nuevo cuarto. Habían podido mudarse a un departamento significativamente mejor, todavía en una colonia modesta, porque Pablo se negaba rotundamente a gastar más de lo estrictamente necesario.
Pero ahora Valeria tenía su propio espacio privado, pintado de amarillo alegre como ella había soñado, con estantes nuevos para sus libros y juguetes. La vida había cambiado tan dramáticamente en tan poco tiempo que a veces Pablo se despertaba en pánico pensando que todo había sido un sueño cruel. Pero no lo era. Era maravillosamente real. Su trabajo significativo, el salario justo y digno, el seguro médico que salvaba vidas, la amistad improbable con Sara, todo era tangiblemente real, y si podía usar su experiencia dolorosa para ayudar a otros en situaciones similares, ¿cómo podía éticamente negarse? Le dijo que sí a Sara. La Fundación Segunda Oportunidad se lanzó oficialmente 6 meses después, en un evento elegante, en un hotel de 5 estrellas en Polanco. Pablo se sentía completamente ridículo en el smoking que Sara había insistido tercamente en que usara, pero Valeria pensaba que su papá se veía como un príncipe de cuento, así que aguantó estoicamente la incomodidad. Había periodistas importantes, cámaras de televisión por todas partes, gente cuyas caras Pablo había visto en revistas de negocios. Pero lo que más lo emocionó profundamente fueron las 5 familias que Sara había invitado como invitados de honor, los primeros beneficiarios oficiales de la fundación, una maestra valiente que había perdido su trabajo por denunciar abuso infantil sistemático en su escuela, un enfermero íntegro que fue despedido por reportar negligencia médica grave, una trabajadora social dedicada que había sido castigada por negarse a cerrar un caso urgente de violencia doméstica que sus superiores políticos consideraban demasiado problemático, un bombero que había salvado a una familia, pero violado protocolos burocráticos, una periodista que había expuesto corrupción y perdido todo. Todos ellos habían hecho inequívocamente lo correcto y habían pagado precios terribles. Y ahora, gracias a la fundación, todos tenían una segunda oportunidad real. Sara dio un discurso elocuente y hermoso esa noche, hablando apasionadamente sobre responsabilidad social corporativa, sobre la importancia crítica de proteger a quienes protegen a otros, sobre crear una sociedad donde la bondad sea recompensada en lugar de castigada. Pero cuando le tocó hablar a Pablo, cuando se paró frente a ese micrófono intimidante, con cientos de ojos mirándolo expectantes, no tenía un discurso cuidadosamente preparado, solo tenía su verdad desnuda. Hace exactamente 8 meses, comenzó, su voz temblando perceptiblemente. Tomé una decisión en una fracción de segundo que cambió completamente mi vida. Vi a alguien en peligro mortal y decidí ayudar, sabiendo perfectamente que podría costarme mi trabajo. Y me costó mi trabajo, mi estabilidad económica, mi paz mental, casi me costó todo. Durante 2 meses infernales, viví en un estado constante de terror, preguntándome si había sido un tonto ingenuo por hacer lo correcto cuando lo correcto era tan devastadoramente caro. Hizo una pausa, buscando entre la multitud elegante hasta encontrar los ojos de Sara. Ella le sonrió con lágrimas brillando, animándolo silenciosamente a continuar. Pero hoy estoy aquí parado, no como una víctima amarga, sino como prueba viviente de que hacer lo correcto eventualmente importa en este mundo. No siempre de inmediato, no siempre de la manera específica que esperamos o planeamos, pero importa fundamentalmente. La mujer que salvé aquella noche lluviosa resultó ser la dueña de la empresa de donde me despidieron tan cruelmente, y en lugar de simplemente darme dinero como compensación y seguir adelante con su vida privilegiada, ella eligió algo infinitamente más difícil y valioso. Eligió cambiar todo un sistema corrupto, eligió crear justicia real, no solo para mí, sino para todos los que vengan después en situaciones similares. Miró directamente a las 5 familias beneficiarias sentadas en la primera fila. Ustedes hicieron lo correcto cuando era imposiblemente difícil, cuando les costaba literalmente todo lo que tenían, y eso los convierte en héroes verdaderos. No el tipo de héroes que salen en las películas de Hollywood, sino el tipo real y valioso, el tipo que vive discretamente al lado tuyo, que trabaja en tu oficina, que enseña a tus hijos, que salva vidas todos los días sin reconocimiento. Esta fundación existe porque creemos apasionadamente que los héroes no deberían ser castigados por su heroísmo, deberían ser celebrados, deberían ser apoyados, deberían tener segundas oportunidades reales. Su voz se quebró emocionalmente al final, y si mi historia personal sirve para algo en este mundo,
que sea para recordarles a todos que un solo acto de bondad, un solo momento de valentía moral, puede crear ondas transformadoras que cambian el mundo de maneras que nunca veremos completamente. No porque yo sea especial o extraordinario, sino porque la bondad humana siempre lo es. La sala entera explotó en aplausos ensordecedores. Pablo vio a Valeria en la primera fila con doña Lupita, aplaudiendo con toda la fuerza de sus bracitos pequeños, con lágrimas de orgullo en sus mejillas. Vio a Sara limpiándose discretamente los ojos con un pañuelo. Vio a las familias beneficiarias de pie, aplaudiendo no solo para él, sino para la esperanza tangible que representaba su historia después del evento, cuando la mayoría de los invitados importantes se habían ido a sus vidas. Sara encontró a Pablo en la terraza del hotel, mirando pensativamente las luces infinitas de la ciudad. «Lo hiciste increíblemente bien ahí dentro», le dijo, parándose a su lado en silencio cómodo. «Gracias, tú también estuviste excelente». Se quedaron en silencio por un momento largo, disfrutando de la brisa nocturna fresca de la ciudad. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Sara finalmente, con voz pensativa. «¿Qué cosa?». «Yo pasé años enteros construyendo esta empresa exitosa, acumulando riqueza sistemáticamente, pensando obsesivamente que eso era el verdadero éxito en la vida, pensando que el dinero y el poder corporativo me darían significado profundo y felicidad. Pero no fue hasta que casi muero violentamente, hasta que un desconocido completo me salvó, esperando absolutamente nada a cambio, que finalmente entendí lo que realmente importa en esta vida». Pablo la miró con curiosidad genuina. «¿Y qué es eso exactamente?». «Las conexiones humanas auténticas, la bondad desinteresada, el saber que tu vida tiene impacto real más allá de tu cuenta bancaria abultada». Sara se volvió hacia él con intensidad. «Pablo, tú me enseñaste eso de la manera más poderosa. Me mostraste que todavía hay personas en el mundo que actúan con el corazón puro, no con cálculo frío, y eso me salvó de una manera que ningún médico brillante podría haberlo hecho». «No hice nada realmente especial», protestó Pablo automáticamente. «Solo hiciste todo especial. Cada parte fue extraordinaria, y nunca voy a poder agradecerte lo suficientemente». Pablo sintió un nudo emocional en la garganta. «No tienes que seguir agradeciéndome eternamente. Esto que has construido, esta fundación increíble, esto es más de lo que yo jamás podría haber imaginado en mis sueños más ambiciosos. Es solo el principio. ¿Sabes cuántas historias como la tuya existen ahí afuera en este país? Miles, decenas de miles probablemente. Personas buenas y decentes castigadas cruelmente por hacer lo correcto. No podemos salvarlos a todos. Eso sería imposible. Pero podemos empezar. Podemos crear un movimiento social real. Y vaya que lo crearon. En el primer año completo, la Fundación Segunda Oportunidad ayudó directamente a 300 familias. Proporcionó asistencia legal gratuita, apoyo financiero temporal para emergencias, conexiones laborales valiosas y, quizás lo más importante de todo, validación emocional. Les dijo claramente a estas personas sufrientes que no estaban locas, que no habían cometido un error, que el mundo era genuinamente mejor porque ellos existían en él con su integridad intacta. Pablo se convirtió gradualmente en el rostro público de la fundación. Su historia fue compartida ampliamente en periódicos nacionales, en programas de televisión matutinos, en redes sociales donde se volvió viral. Algunos cínicos lo llamaban ingenuamente idealista, otros lo elevaban casi a santo. Él se llamaba a sí mismo simplemente Pablo, un carpintero ordinario que había tomado una decisión extraordinaria en un momento crítico. Pero su verdadero trabajo, el que genuinamente más le importaba en su corazón, seguía siendo en la carpintería de muebles Ortega, ahí, rodeado del olor familiar a madera fresca y barniz, enseñando pacientemente a jóvenes aprendices el oficio sagrado que su padre le había enseñado con amor. Se sentía más auténticamente él mismo que en cualquier evento elegante. Epílogo. 5 años después. 5 años después de aquel 18 de octubre lluvioso que había cambiado absolutamente todo, Pablo Moreno cumplió 37 años. Su cabello mostraba algunas canas prematuras ahora, tenía más arrugas alrededor de sus ojos expresivos, pero esas arrugas venían de sonreír genuinamente, de vivir plenamente,
De haber experimentado cosas hermosas y significativas, seguía trabajando felizmente en Muebles Ortega, ahora como director general de toda la División de Capacitación y Desarrollo, enseñando no solo técnicas de carpintería, sino filosofía profunda de vida. Sus estudiantes lo adoraban sinceramente, lo respetaban profundamente, no solo por sus habilidades técnicas impresionantes, sino por su humanidad inquebrantable. Valeria tenía ahora 12 años y era una estudiante brillante en secundaria. Su asma estaba completamente controlada, gracias al tratamiento médico constante y de alta calidad. Era una niña madura para su edad, compasiva, consciente socialmente, que soñaba con estudiar medicina para ayudar a otros niños como ella había sido ayudada. Pablo no podía estar más orgulloso. Sara había transformado completamente no solo su empresa, sino toda una industria. Era reconocida internacionalmente como una líder visionaria en responsabilidad social corporativa. Había dado charlas inspiradoras en las Naciones Unidas. Había inspirado a cientos de otros empresarios millonarios a repensar radicalmente sus prioridades. Pero lo que más le importaba genuinamente no eran los premios prestigiosos ni el reconocimiento mediático, sino la red de comunidad que había ayudado a construir ladrillo por ladrillo. La Fundación Segunda Oportunidad ahora operaba en 20 ciudades de México y había comenzado exitosamente a expandirse a Centroamérica. Había ayudado directamente a más de 5,000 familias, y su impacto indirecto e inconmensurable se extendía como ondas en un estanque. En su cumpleaños, Pablo organizó una reunión íntima en su departamento. No había cambiado extravagantemente en todos estos años. Seguía siendo modesto, aunque ahora era propietario en lugar de inquilino precario. No necesitaba lujos ostentosos. Tenía todo lo que realmente importaba. Sara llegó temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía. Habían caído en una rutina cómoda a lo largo de los años, una amistad tan sólida y constante que era difícil recordar un tiempo en que no se conocieran íntimamente. «Estaba pensando en escribirte una carta emotiva o algo así», dijo Sara mientras preparaban la comida juntos, «pero me di cuenta de que ya sabes todo lo que diría. Te lo he dicho de 1000 maneras diferentes a lo largo de estos años». Pablo sonrió con calidez. «Yo también te he dicho todo lo que necesitas saber, pero supongo que nunca está de más repetirlo una vez más. Gracias por cambiar mi vida completamente, por darle significado profundo, por ser mi familia elegida. Gracias a ti por exactamente lo mismo». Esa noche, rodeado de las personas que amaba profundamente, Pablo sopló las velas de su pastel y pidió un deseo silencioso. No deseó dinero ni fama ni cosas materiales vacías. Deseó que en algún lugar del mundo en ese preciso momento, alguien estuviera tomando esa decisión difícil de ayudar a un desconocido. Deseó que alguien estuviera eligiendo la bondad sobre la conveniencia egoísta. Deseó que la historia que él y Sara habían vivido continuara inspirando a otros mucho después de que ambos se hubieran ido de este mundo, porque esa era la verdad profunda que habían aprendido juntos, que un solo acto de bondad, un solo momento de valentía moral, puede crear ondas que se expanden por generaciones enteras, que hacer lo correcto, incluso cuando cuesta absolutamente todo, eventualmente importa en el gran esquema, que la humanidad, la compasión genuina, el amor desinteresado, estas son las fuerzas más poderosas en el universo entero, y que a veces las personas más importantes en nuestras vidas entran a ellas de las maneras más inesperadas, en los momentos más improbables, y nos transforman para siempre. Pablo Moreno había detenido su auto bajo la lluvia para ayudar a una desconocida moribunda, sin saber que esa desconocida era su jefa y que ese momento definiría el resto de su existencia. Sara Ortega había sido salvada por un extraño anónimo, sin saber que ese extraño le enseñaría el verdadero significado de vivir con propósito, y juntos habían creado algo hermoso y duradero, no perfecto, nunca sin errores ni dolor inevitable, pero auténtico y profundamente significativo y lleno de amor genuino. Esa noche, después de que todos se fueron, Pablo se paró en la ventana de su departamento, mirando la ciudad dormida. Pensó en todos los caminos que no tomó, en todas las versiones alternativas de su vida que podrían haber existido si hubiera seguido conduciendo aquella madrugada, si hubiera ignorado a esa mujer ensangrentada en la calle. Habría llegado a tiempo al trabajo. Habría mantenido su empleo mediocre,
Habría seguido siendo invisible, sin reconocimiento, luchando perpetuamente. Nunca habría conocido realmente a Sara. Nunca habría creado la fundación. Nunca habría ayudado a miles de familias. Nunca habría encontrado su verdadero propósito. Habría estado seguro en ese momento, pero vacío para siempre. En cambio, eligió el camino difícil, el camino del sacrificio, el camino del dolor y la incertidumbre, y ese camino lo llevó exactamente a donde necesitaba estar. Miró hacia el cielo estrellado y susurró suavemente: «Gracias, papá, por enseñarme que hacer lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo. Espero que estés orgulloso desde donde estés». Y en algún lugar en el universo infinito, Pablo sintió que su padre sonreía, porque al final del día, cuando todo se ha dicho y hecho, cuando todas las cuentas están saldadas y todas las historias contadas, lo único que realmente importa es cómo amamos, cómo servimos desinteresadamente, cómo dejamos el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Pablo Moreno lo entendió aquella madrugada lluviosa del 18 de octubre. Sara Ortega lo entendió en una cama de hospital, luchando por su vida. Y ahora, quizás, nosotros también lo entendemos. La bondad existe en este mundo duro. Búscala activamente, practícala diariamente, conviértete en ella completamente. Ese es el verdadero heroísmo que el mundo necesita. Ese es el verdadero amor que transforma. Esa es la verdadera riqueza que perdura y está disponible para todos nosotros en cada momento. Si solo tenemos el valor extraordinario de elegirla